tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Buenas tardes, estimados amigos de radio El Mirador del Gallo, 107.9 FM para todo el mundo, inframundo, mundos superiores, mundos inferiores y todos aquellos que quieran escuchar su programa amigo, tercer capítulo de El Mundo Mágico, los mundos mágicos del Señor de los Anillos de David Colbert, mitos y leyendas y datos fascinantes. Día 12 de noviembre del año 2018, cuando son las 15 horas con 33 minutos. Oye, esa frase como que a mí ya me tiene un poquito loca, ¿ya? Pero no voy a dar las razones, no voy a explicar por qué. Oigan, chiquillos, antes que partamos les quiero dar las gracias por la gran convocatoria que tuvimos en las actividades del día viernes y las actividades del día sábado de Rincón Patrimonial Chileno, ya en las que revisamos, por ejemplo, ayer las historias de las muertes no tan conocidas de la Quintrala. Y por supuesto también el día viernes tuvimos otra ruta que trataba acerca de qué era, Manuel, recuerdan un poco. ¿Qué cosa? Santiago Paranormal, con aquellas historias y leyendas que ocurren en algunos rincones de Santiago de Chile, ¿ya? Bueno, le damos un saludo también a Hook, que está ahí conectados con nosotros. Y por supuesto, aparte de darle las gracias por la concurrencia, le recordamos que un día como hoy, ya, en Cañete, en el río Tucapel, en el año 2006 murieron cerca de 20 personas por la caída de un bus, ¿ya? Aparte de eso, una noticia lamentable, les tenemos que recordar que un día como hoy, en 1932, nace Benjamín Teplinsky, ya, abogado, periodista, académico y político radical chileno de origen judío, quien fallece en el año 97, no hace muchos años. Y un día como hoy, en 1972, nace Sergio Lago, miren ustedes, ese histriónico periodista de Canal 13 actualmente, que es presentador televisivo también, locutor radial y músico chileno, que se hizo famoso con el Chief Control Intro. No sé qué sonido hace eso, pero se hizo famoso en las redes sociales con su música techno un poco extraña. ¿Quién? Sergio Lagos, pues. No, son buenos los temas, Catalina. Ganó incluso unos premios internacionales. Oye, ¿quién más está hoy día de cumpleaños? Coté de Pablo, actriz nacional. La Coté de Pablo no es cualquier actriz, es una de las pocas actrices chilenas que está marcando terreno en Hollywood. Ella ha actuado en series como NCIS, ¿ya? Policía Naval y otras películas más en las que ella ha tenido participación, pero ahí está, chiquitito, firme pero seguro
cada vez apuntando más alto. Ella nace entonces en 1979, estaría cumpliendo 39 años estaría cumpliendo, si no me equivoco. ¿Quién más? Para hacerla rápido. Bueno, no tenemos a ninguna otra efeméride salvo las celebraciones. ¿Y qué celebramos hoy día? Hoy día celebramos el Día Mundial contra la Neumonía. Oye, ella hija de María Olga Fernández. Ah, la buscaste también. Más antigua que la Sí, po. de la época del, ¿cómo se llama el locutor que falleció? ¿Te acordás, no? ¿Cuál de todos? El más grande que ha tenido Chile. Varela. Roberto Mata. Ah, Mata. Raúl Mata. Raúl Mata. Oye, aparte en Ecuador están celebrando el Día de la Independencia de Ambato, que fue en 1820. En España, en San Millán, están celebrando a San Millán de Cogolla. En México están celebrando el Día del Cartero y el Día Nacional del Libro. Ah, a propósito del libro, nosotros seguimos con nuestra campaña de donación de libros para la biblioteca de Conchaitor 42. Oye, esta mujer salió en una presentación con un traje translúcido. ¡Guau! ¿Ustedes lo estáis viendo? Tiene un tremendo cuerpazo, dicen. No. Oye, y en Tuvalu es el Día del Príncipe de Gales. Y en Uruguay es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Saludamos a todos los Emilianos, los Gabriel, los Josafat y los Margaritos que estarían de santo un día como hoy. Y no se olviden de que mañana, 13 de noviembre, el último martes 13 del año, nosotros, Rincón Patrimonial Chileno, tenemos ruta. ¿No es así, Manuel? ¿De qué se trataría esta ruta? El martes 13. El martes 13. De aquellos personajes que han hecho pacto con el innombrable. Ya, personajes chilenos. Como, por ejemplo, el Ñato Eloy. Como, por ejemplo, por ahí dicen Santos Chocano. Y una lista más o menos larga de personajes que ustedes los pueden conocer en la ruta que nosotros les vamos a presentar mañana, cuando nos reunamos a las 7 de la tarde a la salida del metro Universidad Católica, salida norte, es decir, por el GAM. Así que ustedes ya saben, nos pueden encontrar ahí a partir de las 7 y empieza la ruta por los mitos y leyendas urbanos. Manuel, cuéntanos. ¿Cómo ideó Tolkien a Gollum? Cuando Gollum sale a escena, concentra toda nuestra atención, nauseabundo como un orco y mucho más irritante. Tiene la piel viscosa y unos pies palmeados que le hacen parecer un enorme sapo. A veces cuesta trabajo recordar que en el pasado fue un hobbit corriente, pero a pesar de la repugnancia que nos produce, no podemos evitar compadecerlo, porque sabemos que es una víctima del anillo y su peligrosa personalidad desdoblada resulta fascinante. ¿Qué lado de ella triunfará? ¿Ayudará a Gollum a Frodo y Sam o les hará daño? Escurridizo cuando está húmedo. La mitología nórdica fue la primera fuente de inspiración para muchos de los detalles de la vida y la personalidad de Gollum. Tal vez recordarás que su pasado es tan horrible como él, corrompido casi tan pronto como ve el anillo. Vive con él durante casi 500 años, buena parte de ese tiempo en el interior de una húmeda cueva, hasta que Bilbo se lo arrebata, provocando su ira y el ansia de recuperarlo.
Las leyendas nórdicas hablan de otro habitante de las cuevas pequeñas y codicioso, que poseía un anillo especial y un deseo de venganza. Aparece en un cuento que fue uno de los preferidos de Tolkien siendo niño, la historia de Sigurd, del libro rojo de los cuentos de hadas, de Andrew Land. Y si usted puede, consígase el libro rojo de los cuentos de hadas, porque va a haber cosas bien extrañas. Yo ese libro lo tuve en mis manos en un persa. Es un libro genial porque sale con todo lo necesario para que usted pueda aprender de dónde vienen estos seres extraños. Andvari era el rey de los enanos, guardián de un anillo mágico y del tesoro que éste generaba. Guardaba el tesoro en una cueva subterránea. El dios Loki, a quien se pidió que robara el tesoro, se aventuró en la cueva y capturó a Andvari. El enano entregó todo el tesoro excepto el anillo mágico, a sabiendas de que este sustituiría todo lo perdido. Pero Loki exigió también el anillo. Andvari se enfureció, maldijo el tesoro y el anillo para que trajeran desgracia y muerte a quien los poseyera. Loki advirtió al rey para el que había robado el tesoro sobre la maldición de Andvari. Incluso los héroes todavía por nacer, refiriéndose a las generaciones futuras, estarían condenados, pero el monarca no se amilanó. Conservaré este reluciente anillo mientras viva y sin temor a tus amenazas. Ahora vete. El rey no debió confiar tanto en sí mismo. Las amenazas se hicieron realidad. Según el relato de Andrew Land, ni siquiera el héroe Sigurd, a quien ni 10 hombres habrían podido matar en justo combate, consiguió poner fin a la maldición del fatal anillo de oro. No se parece mucho el rey enano Andvari a Gollum, y existe una pista definitiva. Tolkien nos recuerda una y otra vez a lo largo del Señor del Anillo que Gollum está hambriento de peces. En la leyenda de Andvari, el enano no habita en cualquier cueva, sino que vive en una donde hay una cascada y una charca repleta de peces. Solía emplear la magia para transformarse en un pez de gran tamaño y capturar así a los más pequeños. Bueno, ahora ya sabemos de dónde viene Gollum y a qué se refiere cuando lo deja expuesto en El Señor de los Anillos. Como sabemos todos nosotros, en este libro se toman como referencia todos los personajes de la mitología europea y mundial de ese tiempo, y simplemente le cambia el nombre, pero todos forman parte de la misma escena. Mira, qué curioso que tú menciones eso de que del lugar donde vivía, porque hay una especie real, es un anfibio, es el sapo de Gollum, que es una especie de anfibio de la familia Buffonidae, que es la última incorporada por Lee Grismer en el 2007 al género de los Ingeropyrnus, ¿ya? Y esta especie en particular tiene muchas características propias de Gollum. Ya tiene un cuerpo que no es muy deseable de tocar. Yo conozco a varios lleno de verrugas, qué sé yo. Conozco a varios que un ser altamente venenoso. Que Gollum era venenoso, pero venenoso por su codicia, venenoso por su mala vibra, venenoso por su odio que tenía hacia sí mismo y hacia los demás. Pero este anfibio es venenoso por razones naturales de sobrevivencia. Pero en el caso de Gollum, del personaje, también es su forma de sobrevivir, porque está obsesionado con este anillo del cual estuvimos hablando, de él y de su significado esotérico, su significado en la obra, y que también está inmerso en distintos tipos de mitos
ya sean nórdicos, ya sean romanos, etcétera, etcétera. Una acotación. Hay un sapo que se llama Gollum. Yo conozco a varios que son iguales a Gollum. Nunca me he sentado en la mesa con alguien que sea como Gollum. Nunca y nunca lo voy a hacer. Porque me pueden envenenar el alma, pero... Los conozco a dónde están esa gente. De hecho, hay algunos que hacen recorridos patrimoniales que son igual a Gollum. Igual. Oh, fuerte declaración. Igual, weón. Fuerte declaración. Que andan tras el anillo, el precio. ¡Mal precios! ¡Mal precios! Oye, ¿qué más pasa con Gollum? Cuéntanos. ¿Fue Gollum alguna vez una buena persona? ¿Crees que ya conoces a Gollum? Vuelve a pensarlo. Existen muchos como él. El personaje que conoces no es el mismo que el que apareció por primera vez en el Hobbit. En realidad, el primer Gollum era tan distinto que incluso podría decirse que era bueno, o por lo menos un poco mejor, pero fue corrompido por el poder. Catalina fue corrompida por el poder. ¿Qué me dice a mí si yo no estoy corrompida? Los cambios empezaron a producirse poco después de la primera publicación de El Hobbit, cuando Tolkien comenzó a trabajar en El Señor de los Anillos. Su idea para el nuevo libro era que Bilbo devolviera el anillo que encontró en la cueva de Gollum durante la primera aventura. Bilbo le roba el anillo a Gollum. Sí, po. Esto hizo que Tolkien pensara en el anillo. Empezó a considerarlo como la fuerza poderosa y oscura que conocemos del Señor de los Anillos. Pero había un problema. En la versión original del Hobbit, Gollum deja que Bilbo se adueñe del anillo muy fácilmente. Se lo ofrece como premio de un juego de acertijo. Eso no encaja en el Señor de los Anillos. Se supone que el anillo único es irresistible. Nadie renuncia a él tan pronto, y mucho menos Gollum. Tolkien detectó el problema poco después de empezar a escribir El Señor de los Anillos, pero decidió seguir adelante. Trabajó durante 10 años, mientras el público disfrutaba de la versión original del Hobbit. Luego, una vez concluido el primer borrador, volvió atrás y modificó el Hobbit, de modo que los dos libros encajaran mejor. La mayoría de los cambios aparecen en el capítulo en que Bilbo conoce a Gollum y encuentra el anillo. Los cambios hacen que el anillo resulte mucho más importante para Gollum. Además, demuestra hasta qué punto lo ha pervertido. Por ejemplo, cómo el anillo pervierte a las personas. Tome atención. El nuevo Gollum valora más el anillo. No lo ofrece como premio, como sucedía en la primera versión. Es demasiado importante para arriesgarse a perderlo. En cambio, ofrece a Bilbo la posibilidad de salir de la cueva. ¿Tú te acuerdas de cómo se llama el personaje de los Simpsons? El señor ¿cuánto es? Que es Gollum. Es un Gollum en realidad, o el millonario. Ah, ese... El cangrejo, ¿cómo se llama el señor cangrejo? Ah, no, pues que ese no es de no, pero yo le digo Simpsons. En de Bob Esponja. En el mundo de las grandes empresas, a los jefes que son pulpos, que son desgraciados, le dicen cangrejo, porque lo quiere agarrar ya, todo. ahora sí encajé. Ese señor Smither, el secretario, el asistente. Y el otro es el señor... Ay, ayúdennos por favor con el nombre del jefe de Homero. No, el señor Burns. El señor Burns no es el jefe de Homero Simpson, pues es un millonario que vive en una mansión. El señor Burns. Sí. El nuevo Gollum es más astuto. Bilbo se da cuenta de que es tramposo y que hará cualquier cosa para conservar el anillo. Pero en la primera versión
Gollum está dispuesto a dejar que Bilbo se quede con el anillo como cuestión de honor después del juego de los acertijos. Ahí está, ¿viste? El señor Burrs. Pero si yo lo dije. El nuevo Gollum está más apegado al anillo. Parece enloquecer tan pronto como se da cuenta de que lo ha perdido. No sabe que Bilbo lo tiene. En la primera versión tan solo se muestra desconcertado. El nuevo Gollum es más peligroso. Piensa en comerse a Bilbo en lugar de permitirle abandonar la cueva. Pero en la primera versión se disculpa ante Bilbo por no poder darle el premio prometido. El propio anillo es también distinto. En el original simplemente hace que su portador se vuelva invisible. En la nueva versión Tolkien lo denomina un anillo de poder. Pero te fijáis que Gollum es una persona maldadosa, po. Si tú lo llevas a la vida real, es un gallo que quiere quedarse con el trabajo de todos los demás, quiere quedarse con el poder absoluto, pero se va envejeciendo, por el poder lo va matando. Por eso yo te decía, sí, es por eso que en varias yo he escuchado que le dicen a algunas señoras Gollum o al jefe maldito ese que no te paga a tiempo, y le ponen Gollum. A mí se me ocurre. Pero es que te fijas que a ver, cuando uno lee los libros del Señor del Anillo, Gollum es maldadoso, po. Mire, perdónenme los auditores si se sienten de pronto un poquito ofendidos, pero es como la típica caricatura del judío. Ahí sí bueno, que para la plata, Catalina. Bueno, para la plata que no quiere. Pero eso podía haber que sido no quiere más. Compartir Podía con haber nadie. dicho Tubulco nomás, porque aquí nosotros conocemos como Tubulco a los que lo quieren todo, po. Bueno, pero ya lo dije ya. Gollum, es que Gollum es sinónimo de todo eso, po. Oye, le vamos a dar un saludo a Oscar Nacor, que está muy atento a lo que estamos conversando. De hecho, él nos ayuda con el nombre del jefe de Homero, que es el señor Burns. Y saluda a todos los que nos escuchan por el radio El Mirador del Gallo.cl y por el 107.9, que la gente a veces llega a nuestro recorrido y nos dice: ¿ustedes son los que transmiten por la radio? Nosotros somos, ¿no? Nosotros somos los somos que re feos, transmitimos. pero no importa. Ya. No tenemos mucha gracia, pero hacemos como debo. Casi cuesta trabajo reconocer ese Gollum original. Todo ese empeño por cumplir su palabra. No obstante, en la nueva versión es repentinamente la criatura que conocemos. Bonnie Jean Christensen, una estudiosa de Tolkien que fue la primera en señalar la diferencia entre las dos versiones de este personaje, lo expone muy claramente. Gollum se convierte en una criatura debilitada y completamente depravada, dominada por un anillo maligno y capaz de cualquier crimen. O sea, cuando a ti te dicen tú eres como Gollum, te están ofendiendo de una manera indescriptible. Sí. Macabremente indescriptible. Sí. Tolkien justifica las dos versiones distintas en el prólogo del Señor de los Anillos con un pretexto que encaja perfectamente en la historia que sigue. Afirma que la primera versión fue una mentira que Bilbo contó, probablemente debido a la influencia del anillo. La versión posterior solo llegó a conocerse después de que Gandalf sacara la verdad a Bilbo. Muy ingenioso por parte de Tolkien relacionar ambas versiones de ese modo, y el nuevo Gollum resulta mucho más interesante que el primero. O sea, mientras más malo el personaje, mucho mejor. ¿Algo que agregar, Catalina? Porque vamos a pasar a cosas. Cada vez este libro se pone más turbio. No, solamente de que todos los personajes. ¿Te acuerdas que el libro empieza contando la parte buena? Todos los personajes de una novela del tamaño, de las categorías que es El Señor de los Anillos, responde cada uno de sus personajes a la personalidad de cada individuo de una que sociedad. Convive en una sociedad. Es como ya que estábamos hablando de los Simpsons, es como los Simpsons.
es una crítica social llevada a, en el caso de los Simpsons, a la sátira, a la caricatura, y en el caso de Tolkien, llevada a una novela fantástica que busca dejar algún tipo de moraleja. ¿Te has fijado que en Los Simpsons hay un personaje que es como un haitiano? Que no me acuerdo cómo se llama, lo van a sacar de la serie porque pidieron que había que sacarlo por ¿cómo se llama? El tema de las minorías que reclaman por todo en este momento, entonces, porque si no la serie se puede ir a pique también. Mira, imagínate cómo es la vida. Pero yo pienso, ¿cómo van a sacar un personaje si en Los Simpsons sale cada personaje representa a uno en la vida real, po? Y está el tenista, está el rockero, está el cabro chico peluzón, está la niña que pasa puro llorando porque entra en depresión constante. Está la madre que se tiene que preocupar de todo porque su marido anda haciendo puras atrocidades, no va por fuera. Sí. Entonces, esa es la mamá de... la familia común y corriente, vos. La mamá del... es la mamá irresponsable. Sí, es que Los Simpsons, Los Simpsons es como cuando tú te ríes de la sociedad, te fijas, es una sátira. Claro, en cambio aquí no, porque aquí el Señor de Anillo es más duro como se presenta. Claro. Son personajes más estructurados. ¿Qué pesadilla obsesiona a Gondor? ¿Has tenido alguna vez una pesadilla tan espantosa que te ha despertado? Tolkien sí, de hecho, el mismo sueño le perseguía una y otra vez desde su niñez y durante la edad adulta. En lugar de asustarse, trató de interpretarlo. El sueño se volvió una obsesión. Hizo dibujos y compuso poemas basados en él. Pero aquellos esfuerzos, según el propio Tolkien, no bastaron para resolver el enigma. Con el tiempo dio con una solución. El sueño le llevó a escribir un relato sobre los primeros años de la Tierra Media. Y la historia se convirtió en los antecedentes de algunos personajes centrales. La ola gigante. La pesadilla que atormenta a Tolkien era siempre la misma. Una ola gigante se levantaba en medio del océano y se precipitaba sobre la tierra. En cada ocasión el pánico despertaba a Tolkien. Se incorporaba en la cama jadeando como si hubiera estado ahogándose. Cuanto más meditaba Tolkien sobre su sueño, más atraído se sentía por las viejas historias de territorios destruidos por una ola gigante. Se trata de una leyenda muy extendida, desde los antiguos cuentos populares hasta el episodio bíblico del Arca de Noé y el diluvio universal. Finalmente, Tolkien volvió su atención a uno de los relatos más célebres, el del continente perdido, la Atlántida. El filósofo griego Platón escribió la historia de la Atlántida hace 2400 años. Según él, los hechos habían acaecido unos 7000 años atrás. Supuestamente, la Atlántida era una enorme isla situada en el océano Atlántico, residencia de una espléndida civilización fundada por el dios del mar Poseidón. Los seres humanos que la habitaban poseían conocimientos y talentos extraordinarios. Platón escribe: durante muchas generaciones, mientras conservaron alguna cosa de la naturaleza del dios de donde habían procedido, obedecieron los habitantes de la Atlántida las leyes que habían recibido y honrado al principio, que constituía su parentesco. Pensaban conforme a la verdad y muy generosamente, mostrándose llenos de moderación y sabiduría en todas las circunstancias, lo mismo que en sus recíprocas relaciones. Por eso miraban con desprecio todo lo que no era virtud, daban poca importancia a los bienes presentes y llevaban como una pesada carga natural el oro, las riquezas y las ventajas de la fortuna. Donald Love habló en el capítulo 65 de lo que pasaba con la Atlántida y de dónde venían esos seres. Desgraciadamente, el paraíso de los atlantes no duró. Cuando la esencia divina se fue debilitada en ellos por su continua mezcla con la naturaleza mortal, prosigue Platón, cuando la humanidad se les impuso entonces
impotentes para sobrellevar la prosperidad presente, degeneraron. Aquellos que eran incapaces de ver lo que hace la vida feliz, juzgaron que habían llegado a la cumbre de la virtud y de la dicha en el tiempo que habían estado poseídos de la loca pasión de acrecentar sus riquezas y su poderío. Bueno, esto es muy parecido a algunas logias que existen hoy, en donde llegando al grado más alto, ellos piensan que es la sabiduría plena. Pero como todos sabemos, ellos no se rigen por el Dios creador del cielo, la tierra y todo lo que conocemos y lo que no conocemos. Ellos se rigen por un Dios materialista. Ahí está la diferencia. Con la esperanza de regirse con un imperio, la Atlántida declaró la guerra a la gran ciudad griega de Atenas. Esto enfureció al dios Zeus. Decidido a castigar a los atlantes, sepultó su isla bajo las aguas del océano. ¿Te fijas, no? Sí. La sabiduría a ellos no los salvó, porque la sabiduría era más física que eterna. Eso habla de la ambición Zeus también. Zeus sería lo que nosotros creemos como Jesucristo, o el Hijo del Hijo, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se fijan, Zeus para ellos era lo máximo. En cambio, en la sabiduría a ellos no le alcanzó para salvarse. Al parecer se fueron a uno de estos mundos o submundos, pero no a la vida eterna. La Atlántida de Tolkien. Con el paso de los años, los autores de cuentos han dado todos los giros posibles a la leyenda de la Atlántida. Tolkien, sin embargo, se mantuvo muy fiel a la versión de Platón. Aquí voy a revisar algo, no está bien. En la suya, la Atlántida recibe el nombre de Númenor y se le otorga a ciertos humanos para ayudar a los elfos en una guerra. Esos hombres poseen excelentes cualidades, pero son engañados por Sauron y se vuelven perversos. Como consecuencia de ello, el dios de la Tierra Media manda una ola gigante para arrasar la isla en la que habitan y hundir sus buques de guerra. Los pocos hombres virtuosos que sobreviven a la ola terminan en la Tierra Media, donde algunos de ellos fundan Gondor. Aragorn es uno de sus descendientes, así como Boromir y Faramir. Bueno, ¿quién es el que fallece? Faramir creo que es el que fallece en la primera película, ¿no? Sí. Porque Boromir es el que después el padre lo obliga a ir de vuelta. Sí. Que ese rey era un desgraciado porque estaba ya... Pero que estaba dominado por también. la fuerza maligna. No llores más. Tolkien creía que la leyenda de Platón se basaba en un hecho real. Más que eso, creía que su pesadilla era un recuerdo verídico heredado de un antepasado que había vivido la inundación miles de años antes. Si te parece extraño, piensa que Tolkien averiguó más tarde que uno de sus hijos tenía a menudo el mismo sueño. ¡Oh, qué increíble, Catalina! Eso es inexplicable. Eso es digno de un episodio de la etapa hipnótica de Freud. Sí. Pero ¿qué pasa ahí? Porque tú no le puedes dar una explicación lógica. Sí, lo que pasa es imposible. Lo que pasa es porque que es como que ellos realmente hubiesen vivido en algo que nosotros no conocemos. hay que pensar primero en quién es el que dirige la sesión de hipnosis, porque una de las razones por las que Freud deja de practicar la hipnosis es porque después se da cuenta de que puede ser muy manipulable. Sí. Por la persona que está dirigiendo la sesión. Es decir, puede el terapeuta... De acuerdo a la pregunta que hace, puede obtener respuestas que no son reales. No, puede inducir respuestas. Esa es la verdadera frase. Puede inducir respuestas o crear falsos recuerdos en la persona que está sometido al proceso de hipnosis. Por eso que finalmente después la desecha, pero eso va a depender de lo diestro que sea el terapeuta, porque hasta el día de hoy se practica la hipnosis, pero hay que ser muy ético para usarlo y muy ducho también. Hay personas que practican hay personas que practican la hipnosis y no son profesionales, ¿no es cierto?
Exacto. practican mediante cursos que se hicieron, ¿no? Es por eso que Exacto. yo no creo en todo lo que... No, es una cosa... Es complicado, ¿eh? Delicada. Porque ¿qué pasa si el personaje queda en un sueño profundo y después no lo sacas de eso? Y no se puede sacar, ¿no es cierto? Queda como en muerte, pero queda como una muerte cerebral. Sí se puede sacar, pero queda con falsos recuerdos. Ya, pero ¿qué pasa con el personaje que hizo? ¿Qué pasa con el que hizo? ¿Qué pasa con el personaje que hizo mal ese trabajo? No hay ninguna ley que lo mande preso, o sea, el gallo se puede. Y yo he visto que se hacen cientos de cursos en Santiago, sobre todo para el verano, sobre eso. Que yo encuentro que es una brutalidad, porque los psicólogos después tienen que hacerse posgrado de eso, ¿no es cierto? No es llegar y hacerlo. No es llegar a eso. Entonces, por eso a mí me parece súper turbio lo que sucede en algunos templos o pseudos templos. Dice, Faramir parece haber heredado la pesadilla, la misma manera de sus antepasados de Númenor. Al escribir sobre Númenor, Tolkien trataba de imaginar la historia tal como sucedió en realidad. Lo hicieron o no, el esfuerzo por comprender su pesadilla dio un resultado completamente inesperado. Dejó de tenerla. Bueno, dejó de tenerla cuando empezó a escribir sobre ello. Me transformó la... Pues te fijas, ¿no? Porque transformó su propia realidad después. Sí. ¿Sabes lo que hizo Tolkien? Hizo una... Es una terapia. Sí. Es una autolimpieza a través de... El miedo a la araña, todo eso, ella la araña. Interesante forma. ¿Está basada la Guerra del Anillo en la Segunda Guerra Mundial, Catalina? Yo creo que sí. Hay algunos elementos que... Pero ¿sabes dónde se nota más? En el libro de... estuvimos hablando de él en el programa de la semana pasada, en Narnia. En Narnia se nota más la influencia de la época de la Guerra Mundial. Lo que pasa es que ellos formaron una hermandad, eran 3 amigos. Y como contamos... no, pero aquí sale, pues aquí lo va a contar. Justamente en este capítulo. Bueno, uno de los amigos no alcanzó a escribir una serie. Se supone que eran el Señor 3. de los Anillos, el otro iba a ser lo que después se llamó Narnia. Y había otra serie que nunca la vamos a conocer porque no salió a la venta pública, lamentablemente. Y pero no sé si alguien de su heredero cosas, después la sacó. No, pero mira lo que son las cosas. Con los años surge Harry Potter. Claro. Y que Harry Potter, con todo lo fantasioso que es, con todo lo fantasioso que es, viene a cumplir ese relleno. Como que el destino decía la que serie había que faltaba. Había que llenar ese espacio. Ahora, ¿cuáles serán los misterios esotéricos que confluyen para que años después se convierta en realidad esta idea de estos 3 amigos? Yo soy ya es tema de otro siglo, de otro trigal. Pero es interesante cómo de la nada de pronto surge a llenar este vacío la autora de Harry Potter. Puesto que El Señor de los Anillos se publicó en 1954, casi una década después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, muchos lectores supusieron que Tolkien había basado su Guerra de la Tierra Media en la contienda en Europa. Creía ver hechos de la historia real repetirse en la novela. Tanto las fuerzas del mal de la guerra como las del relato son dirigidas por un dictador detectable. Los aliados tienen que dejar de lado pequeñas diferencias para combatir un enemigo común. El anillo único parece todopoderoso, al igual que la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero hacer un paralelo con esto porque yo soy un fanático de las películas de guerra, ¿no? Porque al no tener tiempo de leer libros que tienen 2000, 5000 hojas, uno a veces prefiere ver la película y sacar sus propias conclusiones. Claro. Pero siempre sobre todo si la película está premiada y premian con el mejor guión adaptado, porque cuando es un mejor guión adaptado se supone que se ciñó muy bien a lo que quería representar el escritor, o por lo menos más del 50% de la obra
escrita. Entonces, el otro día vi una película que cuenta la historia de dos hermanos que se van a la guerra en el año 50 sobre la Corea del Norte comunista y la Corea del Sur. Y los coreanos, en algún momento, los coreanos del norte son apoyados por China, entonces terminan prácticamente devastándolo todo. Y los coreanos del sur estaban ayudados por los norteamericanos. Pero caché que en toda la película a ti te hacen ver que los comunistas entran de manera despiadada a hacerse del terreno. O sea, y los militares de Corea del Norte putean a diestra y siniestra y nombran esa palabra a cada momento, ¿cachai? Porque lo odian a muerte, porque dicen nosotros éramos felices hasta que estos gallos nos quieren conquistar. Y da la razón a lo que uno no puede hablar directamente, porque ya sabemos lo que pasa cuando uno habla en contra de ciertas personas, ciertos personajes, se te vienen como todos encima, ¿cachai? Son pocos, pero son súper unidos y a ti te pueden sacar de cualquier parte, te pueden dejar sin trabajo, te denigran como persona, pero y estas películas que yo he visto muchas porque me gusta aprender, bueno, cuál es el mal al que pueden llegar estos dictadores. Me gustan porque yo pienso que ojalá en nuestro país no pase nunca más algo así. Nunca ha pasado algo así en nuestro país, ojo, tengámoslo claro. Pero como ha hablado Axel Kaiser y una pila de personajes que son importantes, filosóficamente importantes, porque tienen la idea súper clara, ningún país está libre de que a ti te ataquen o que un dictador te quiera atacar a ti y manda a todo su pueblo a atacarte y a devastar tu territorio. Y ningún país tampoco se puede proteger de una idea desgraciada que lleve a la quiebra absoluta del país, en donde después ya no tienes absolutamente nada que comer y te estáis muriendo de falta incluso de aire, o sea, porque te tiran bombas más encima. Sí, pues. Entonces, lo que hace Tolkien o lo que hace el escritor de Narnia, su gran amigo que se salva de la guerra junto con él, es disfrazar la maldad que pueden tener ciertos personajes independientes de donde vengan, independiente de eso, porque la maldad viene de otro lado, la maldad viene simplemente del cerebro de esa persona. La disfrazan muy bien, pero a ti te hacen entender desde pequeño que tú tienes que privilegiar el bien por sobre el mal, y que ojalá no te juntes con esa gente que a ti te puede manipular fácilmente, porque además tienen un cerebro físicamente adaptado para manipular a las masas de una manera indescriptible. ¿Y por qué digo indescriptible? Porque hasta pocos días todos piensan que son buenas personas hasta ven el desastre que pueden producir. Una persona se puede llevar al mundo entero. Entonces Tolkien, el creador de Narnia, y Rowling disfrazan muy bien cómo los dictadores se apoderan del mundo completo y lo empiezan a devastar de una manera indescriptible. Y te tiran todo encima, te tiran todo el poder armamentístico encima, ¿cachai? Empiezan primero por su pueblo y terminan en una gran catástrofe. Más que las armas, es una manipulación. El poder psicológico es gigante. Sí, es gigante, o sea, tú empiezas a ver esta historia y son terribles. Sociales. Ahora con las redes sociales peor todavía, porque los cabros chicos están aprendiendo maldades fácilmente. Primero le entra por el cerebro y ya después empiezan a hacer cualquier cosa. Empiezan de a poquito, es que son hormiguitas que se empiezan a juntar todo y después arman ideas que son macabras para la humanidad. Oye, sobre todo a uno que simplemente le gusta leer, que le gusta culturizarse, pero que no está dentro de ese medio. El otro día nomás yo estuve viendo me llegó un enlace de una gatita que unos niños la torturaron. La niña la torturó. Sí, la niña. Pero es la niña la que necesita ayuda, hay que sacarla de ese mundo. Ella y ahora, ¿cómo es que la niña llega a eso? Es difícil saberlo, güey. Pero las redes sociales, pucha que ayudan en eso. Ayudan muchísimo porque primero, si uno pasa pegado a esto, porque es diferente leer, porque cuando tú estás leyendo estás descifrando qué es el bien y qué es el mal. De plano lo estáis descifrando. Claro. Todos los libros te ayudan a eso. A pesar de que hay escritores que están empecinados en decirte que esto es bueno cuando es malo.
Pero el tema es complejo porque ¿qué es lo que pasa? La serie principal de este libro, no el Hobbit ni el Silmarillion, sino que la serie principal, que son los 3 libros del Señor de los Anillos, lo sacan al mercado dentro de la Guerra Fría. O sea, imagínate, a Tolkien lo podían haber hecho a él, a la familia los podían haber torturado hasta la muerte, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque él disfraza muy bien la historia, pero a la larga lo que él está haciendo, le está diciendo a la juventud de ese tiempo: tomen la decisión correcta para que esto nunca más pase en la vida. ¿Te fijáis? Sí. Mira, ahí don Juan Guillermo Aguilera dice: faltan las leyendas artúricas. Sí, en este libro habla, pero antes, los primeros capítulos habla de la espada, sobre todo del poder de la espada. De hecho, Tolkien antes de escribir en lo que nosotros conocemos como la saga de El Señor de los Anillos, escribió otras obras más que dan después, cuando toda la junta toda, le dan vida al Señor de los Anillos. Pero en cada una de ellas va tomando distintos elementos, y en una de sus obras se inspira justamente el Señor en las leyendas del Rey Arturo. Por ejemplo, un filósofo súper importante que estaba viendo el otro día en YouTube, porque a mí me gusta ver profesores universitarios de grandes universidades, porque son los gallos que son los que mandan, los que saben. Son los que saben. Mientras más abuelito mejor, porque los abuelitos en algún momento también, todas las personas en algún momento hemos sido corrompidos por ciertas ideas, pero el abuelito ya no es corrompido porque sabe para dónde iba la micro después. Ya viene de vuelta. Sí, pues ya viene de vuelta. Entonces, este filósofo dice, cuenta quién eran los germanos, o sea, quién eran los alemanes antes de las 2 primeras guerras. ¿Quién eran? Eran los que estaban instaurando ideas filosóficas. Estaban saliendo los mejores escritores del mundo desde Alemania. Los mejores inventos eran alemanes. No le intentaban hacer ningún mal al mundo, sino que todo era bueno. Y esas ideas se están propagando por todo el mundo, hasta que llegan seres malignos. Llega un ser maligno de Francia. Luego un personaje muy importante se apodera de la Segunda Guerra Mundial y se despedaza absolutamente todo lo bueno que había hecho Alemania hasta ese tiempo. Bueno. ¿Por qué? Porque habían gallos que no querían que estas mentes importantes, incluyendo a Einstein y otros científicos, o sea, el club, que eran como 90 científicos que estaban saliendo de ese mismo lugar, o sea, Austria, Polonia y Alemania, no querían que se siguieran creando ideas buenas. Por lo tanto, ¿qué había que hacer? Había que crear una discordancia entre lo bueno y lo malo. ¿Y cómo se hace eso? Mandando a la gente al primero de línea, a la batalla. ¡Qué increíble! Oye, mira, ahí nos dice don Juan Guillermo Aguilera, que nos está siguiendo en este momento: se están cumpliendo la falta de valores de los protocolos de los sabios de Sion. Es decir, se están haciendo un lavado de coco. Lavado de cerebro. Claro, y dejándonos a los hombres como verdaderos autómatas, sí, a merced de lo que quieran ellos hacer con nosotros. Claro. Porque tú sabes que se empieza con estas ideas y después en alguna parte del mundo se desata la guerra, pues. Y eso es lo que se está buscando. Se está buscando desatar una guerra mundial nuevamente. Bendito en estos términos, y entre comillas lo digo, benditos nosotros que crecimos con televisión controlada. Yo debo decir, reclamaba de repente porque decía que mi papá era un retrógrada de repente, porque no me dejaba ver algo, qué sé yo, pero pues yo no encuentro la razón ahora, pues. Ya, y métale libros, métale salir, métale museo, y bueno, me gané algunos viajes gratis ahí con él, acompañándolo también a Valdivia, Osorno y algunos lugares, hasta que me reemplazó mi hermano. Pero es verdad, la televisión, primero la televisión y luego internet hicieron mucho daño. Por eso es que ahora hay que ser bastante cuidadoso y selectivo con los pocos programas que hay, que son realmente buenos.
Ahí Entonces, uno agradece que en cierta época hayan existido esos escritores, porque el lavado de cerebro, lavado de cerebro después de la Segunda Guerra Mundial es terrible. Hay cabros que se volvieron al lado oscuro, pero con una facilidad tremenda. Hay que darle sentido a la vida de los jóvenes, dice don Juan Guillermo. Es que es dificilísimo, porque el estado actual de varios países, sobre todo en Sudamérica, no saben qué hacer. Pues, primero, porque los países se fueron a pique, se fueron a crisis, porque a los personajes que manejaban la estructura, o sea, mantener vivo un estado, la representación absoluta está en manos de grandes empresarios. O sea, si esa es la realidad, po. Si ellos son los que le dan el trabajo a los padres de familia, po. Pero ¿qué pasa cuando esos padres de familia lo echan de la empresa porque puestos nombran a otro personaje? Se toman la empresa, nombran a otros personajes y devastan, lo que le pasó a Venezuela, po. Devastaron el país porque sacaron a todos esos grandes empresarios que hacían maravillas vendiendo galones y galones de petróleo por todo el mundo. ¿Qué pasa cuando saca y pone a personajes que no saben hacer negocio? Mira, yo te voy a decir algo. Es terrible. Hay un fenómeno. Y más encima el lavado de cerebro que le hacen a los cabros chicos, que usted no trabaje y que no haga nada por la vida, porque ellos van a hacerlo todo por usted. O sea, que terrible pensar así. Hay un fenómeno que a nosotros nos enseñaban en psicología, cuando teníamos que pasar por el ramo acerca de las adicciones. A usted le enseñan la manipulación de las masas, al igual que en marketing, po. Claro. Esa cuestión la enseñan, la manipulación de las masas. Pero ojo, cuando nosotros teníamos en un ramo X, no voy a dar nombre de ramos porque cada universidad de repente le cambia los nombres según le acomode algunos ramos, pero el que sabe, sabe. Pero los autores son los mismos. Cuando estábamos pasando la materia de las adicciones, hablábamos de la codependencia como un tipo de adicción, claro, en que una persona depende de otra porque pierde su autonomía. Efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo veíamos desde distintos ángulos, y uno de esos ángulos habla justamente del mundo materialista y consumista actual, en que antes los padres, si bien trabajaba el papá y la mamá, o el papá o la mamá, se daban el tiempo para llegar a la casa y compartir con sus hijos algunas horas. Hoy en día, y lo digo yo porque estuve trabajando un tiempo como tutora, tenía que salir de la universidad hecho un bólido, irme por allá, por arriba, por los cerros, a trabajar como tutora de los niños para que pudieran hacer sus tareas y sus cosas, porque los padres no tienen tiempo para compartir con su hijo, ni siquiera para hacer un trabajo escolar, porque todo se concentra en que la mejor manera de demostrarle a mi hijo que yo lo quiero es teniéndole todas las comodidades. Un plasma de 50 pulgadas. Los hijos los tienen con los mejores computadores, con las mejores tablets, con lo mejor de todo, y cumpliendo con todos sus caprichos. En consecuencia, que el mejor padre era el que se tenía antes, que te daba calidad humana antes que la calidad material. Y además está la competencia. ¿Por qué mi vecino lo tiene y yo no? Sí. ¡Qué vergüenza! Y esa cosa va invadiendo las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones se olvidan de autocultivarse, sino que empiezan a entrar en el mecanismo de la competencia para ser mejor que el otro, pero no intelectualmente, sino que laboralmente y materialmente. En otras palabras, los mandamases están cumpliendo su objetivo de crear autómatas, claro, de crear robots que no piensan por sí mismos, sino que piensan en cómo producir más y consumir más,
y los únicos que se benefician son los que están dueños del mundo ahora. O sea, Sauron. Sauron, pues lo que pasa que Tolkien, bueno, esto lo explicamos en los 2 capítulos anteriores. Tolkien perteneció a varias hermandades, pero hermandades de escritores. O sea, era como, yo me junto, ponele con, nos juntamos con 10 guías patrimoniales, ¿ya? Sí. Nos juntamos en una biblioteca. Y el que piensa mal les dice, ¿saben qué? Yo tengo 20 ideas acá, pero ustedes saben que mi vida no va a alcanzar para poder hacerme de estas 20 ideas. Por lo tanto, yo a ustedes les quiero regalar esta idea, al otro les regalo esta, y así. Y en esa época salieron muchos creadores, no historiadores, sino que creadores, o sea, creaban sobre la historia que estaba pasando. Entonces, algo, ¿sabes qué? Tolkien, que era como el más avanzado, el que sabía este idioma, este otro, sabía todos los idiomas y todos los personajes. Y mira, yo te entrego este personaje y esta historia, hazla. No me pidas más a mí porque yo estoy metido en este otro cuento, pero te estoy dando toda la herramienta. Los otros fallecieron porque tenían que fallecer, porque fue lo más oscuro que ha ocurrido en nuestra historia. Algunos se salvaron, escribieron lo que pudieron para salvar a las nuevas generaciones. ¿Por qué las salvaron? Porque gracias a este libro, gracias a Narnia, gracias al Señor del Anillo que sale después, o sea, a Harry Potter que sale después, sí, empezaban a nacer nuevos creadores porque se despertó algunos la semilla, pero captaron la esencia, ¿cachai? Captaron la esencia. ¿Qué tengo que hacer? Si no tengo la herramienta para ser político, si no pertenezco a ninguna hermandad oscura, ¿cómo lo hago? Bueno, escribo y enamoro a los demás. Mira, no me queda otra opción. Te voy a ir leyendo los aportes de nuestro amigo Juan Aguilera, que dice, a ver si lo ahí está. Dice, se está cumpliendo la falta de valor. Bueno, así ya lo leí. Después dice, hay que darle sentido de la vida a los jóvenes. Si es, después él agrega, si esto es una guerra por la humanidad, hay que luchar como Sir Parsifal. Bueno, ahí interesante. Nosotros deberíamos hacer un programa del Rey Arturo. O sea, es que hay que traer libros completos porque sí, hay que descifrarlo. Hay que descifrar claro, el código. Después dice, hoy debe aparecer el Santo Grial. Después habla de, a propósito, dicen que el Grial está aquí en Chile. Después dice, o sea, la revolución espiritual. A propósito de lo que estábamos hablando nosotros del lavado del cerebro. Después dice, hay que usar el efecto mariposa. Ahí ustedes, los auditores, van tomando nota de todo esto. Ser generoso y amable con tus semejantes. O sea, eso es lo que falta empatía. Ahora. Claro, falta Somos mucho muy eso. Individualistas. Sí. En general, no solamente chilenos, en general. Y después dice, hermandad de escritores, busquen la sociedad secreta, La Niebla, a la que pertenecía Julio Verne. Oiga, y Julio Verne, aparte de ser masón, aparte de ser mormón y otras cosas más, los libros que él escribió se han cumplido al pie de la letra. Al pie de la letra. Oye, llevándolo a Chile, esta hermandad de escritores que tú dices, recién estaba haciendo yo la similitud. Es muy parecido a lo que sucedía en la Casa de los 10, sí, donde se congeniaron los principales intelectuales de la época de distintas áreas. Sí. Había un escultor, había un arquitecto, había un escritor, había de todo, y entre todos como que trataban de arreglar el mundo. El que tenía una idea se la entregaba al otro, pero eran ideas claro, buenas, estamos hablando de ideas buenas que la hacen bien. Y toda esa idea la llevaban después a su propia área del arte, pero pocos han sabido valorar eso y darse cuenta de la interpretación que esotérica o mística, como quieran llamarle, que hay detrás de todo esto. De hecho, cuando yo entré a la Casa de los 10, todo el mundo entra y se maravilla de los relieves que hay en los pilares, oh, qué lindo, qué sé yo,
pero la lectura que se podría hacer de esos relieves más la obra intangible de los demás componentes de esta sociedad, nos podrían estar dando el resultado que buscaba Tolkien y sus amigos en un sistema más íntimo, más micro dentro de la sociedad chilena. Ahí hay un paralelo que se puede hacer entre lo que estamos revisando ya en la radio y lo que ocurrió en la vida real también, pero aquí en Santiago de Chile. Yo me acuerdo de este chico que ahora anda buscando la práctica en turismo, pero no. Bueno, nosotros sabemos que los chicos no se van por el lado patrimonial porque este ingeniero ya nos dijo que están buscando otros rumbos como hacer viaje a la nieve. Eso es lo que piensan ellos, que es lo que le está dando más plata, ¿no? O sea, nuevamente a lo individualista, turismo, pero aventura, totalmente individualista porque te está llegando nomás, pero no estáis enseñando nada en realidad. Pero el tema es que ya este chico, cuando fue a un recorrido, me dijo, pero ¿qué puedo hacer? Porque tengo que hacer una tarea. Y yo bueno, pensaba en esto, en cómo funcionaban estos seres pensantes que ellos desarrollan un sinfín de ideas, pero ellos saben que la vida no les va a alcanzar, por lo tanto esas ideas se las tiran al aire al primero que ellos encuentran que la tiene que hacer. Entonces yo le dije, mire, aquí hay una empresa que quedaron botadas que se dedicaban a esto, pero usted puede tomar la idea y vaya a ver qué es lo que puede hacer. Mira, aquí hay unas monedas que quedaron aquí, ese proyecto también quedó botado, tómelo nuevamente y hágalo, porque nosotros no lo podemos, porque nosotros ya estamos dentro de una línea y esa línea es la que hay que seguir, porque seguimos los mitos y leyendas, pero no nos podemos desviar a esto porque se nos iría la vida en lo otro después. Pero uno no sabe si lo que está diciendo el otro lo va a tomar en cuenta, porque como esta sociedad está tan corrompida, sobre todo los chicos jóvenes, que parece que las ideas que uno le da no las toman en cuenta tampoco, pasan desapercibidas. Es como, esto es mucho trabajo, yo quiero que esto se haga de inmediato. Claro, pero, y hacerle maldad al mundo es súper fácil, es fácil dejar la tienda al lado y armar noticias. Oye, pero te digo que todavía hay esperanza, porque nosotros como Rincón Patrimonial Chileno debemos dar fe de que aún hay padres, pero son chicos, son los niños más chicos, cansados y todo, se dan el tiempo de sacar a sus niños y llevarlos a rutas como las nuestras. Y bueno, una de las razones que los llevan a las rutas como las nuestras es no solamente para que escuchen lo que nosotros hablamos, sino que porque nosotros también le prestamos el micrófono, claro, para que ellos hablen. La atención que no se le está dando a los niños ahora. Exacto, no se les está dando. Eso les ayuda a los niños para que se vayan empoderando y se vayan creyendo el cuento de que ellos también pueden ser líderes y se vayan desenredando madeja de vieja que están creando, en que pretenden que todo el mundo quede esclavizado, claro, enredado, sin posibilidades de salir. Ya que un niño te diga yo quiero hacer el mismo edificio que vi ahí, te está dando esperanza, ¿o? Claro. De que empieces pensando por el dibujo y después ya dónde va a llegar. Claro. Pero en cosas buenas, te fijas, no es la maldad. Entonces, por ejemplo, la hija de Adolfo Tarola, que está ahí, hace poco nos puso ahí un me gusta y nos está escuchando. La Violeta es una niña que es sobreestimulada por sus padres, pero en su justa medida. Tampoco se trata de hiperventilar a los niños. Y esta chiquilla es diferente a los otros niños porque ella es capaz de generar ideas propias. Con su corta edad, ella toma decisiones también. ¿Ya? Y eso dice mucho, porque quiere decirte que a futuro, cuando llegue la adolescencia, no va a ser una niña que recién va a estar a preguntarse qué hago de mi vida, sino que ya va a tener algo adelantado, pensado, trabajado, no va a entrar tan desnuda en la adolescencia, y en la adolescencia solamente va a entrar a buscar las herramientas que le ayuden a concretar sus sueños
para entrar de lleno y empoderada en la edad adulta, lo que no ocurre hoy en día. O sea, madurez intelectual. Yo creo que vamos a terminar con este capítulo porque después nos tenemos que ir de compra. Oye, este capítulo ha sido bastante especial porque ahora sí que hemos hablado. Entonces, el anillo y la bomba, ¿en qué relación va? Tolkien se sintió molesto por estas suposiciones. Demasiado simple, dijo, demasiado obvio. Tal como explicó, había imaginado la trama antes de comenzar la guerra. Creó la comunidad del anillo mucho antes de que los aliados unieran sus fuerzas en la vida real. El poder del anillo se convirtió en el núcleo de la historia 8 años antes de que se inventara la bomba atómica. En realidad, muchas de sus ideas sobre la guerra se forjaron durante su participación en la Primera Guerra Mundial, casi 3 décadas antes de escribir El Señor de los Anillos. No obstante, si bien El Señor de los Anillos no sigue los hechos diarios de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto afectó sin duda el pensamiento de Tolkien. En varias cartas, algunas de ellas dirigidas a sus hijos que sirvieron en el ejército, relaciona ideas del relato con acontecimientos reales. Por ejemplo, aunque no pretendía que el anillo fuese un símbolo de la bomba atómica, cuando se enteró de la existencia de esta, se enojó con los científicos que la habían inventado. El día que se difundió la noticia, escribió una carta a su hijo Christopher. La noticia de hoy acerca de la bomba atómica es tan aterradora que uno queda aturdido. La completa locura de esos físicos lunáticos al consentir llevar a cabo trabajo semejante con fines belicistas. Planear con calma la destrucción del mundo. Más adelante afirma que esos físicos eran como los elfos que hicieron los anillos del poder. Amaban la ciencia, pero eran incapaces de prever sus consecuencias. Bueno, eso es lo que pasa ahora. Sí. Primero están armando a los adolescentes con armas malignas, psicológicas, para que después las puedan llevar a cabo. Aunque Tolkien no presagió la guerra cuando pensó la novela en 1936, posteriormente admitió que el conflicto marcó una era muy oscura que rivalizaría con la de Mordor y el Anillo. No se inventaron estos hechos para que reflejaran ninguna situación particular del mundo real. Fue al revés, los acontecimientos reales empezaron a conformarse de manera horrible al modelo que él había inventado libremente. Pero eso siempre hay que dejarlo entre comillas, porque él tampoco puede, estando vivo, no podía simplemente dar la verdad por hecho. Algunas personas se precipitan a relacionar la historia real con la trama del Señor de los Anillos, mientras que otras se permiten sacar conclusiones sobre la visión de la guerra que tenía Tolkien. En el libro resulta fácil encontrar claras alusiones al pacifismo, la idea de que toda lucha es errónea. Los pacifistas creen que no se debe tomar nunca las armas, ni siquiera para combatir el mal. Por ejemplo, escriben el prólogo: en ningún momento los hobbits fueron amantes de la guerra. El Señor de los Anillos, página 18. Y Boromir, el más belicoso de la comunidad, es el primero en caer víctima de la atracción maligna del anillo, porque ésta está muy ansioso de utilizarlo como arma. En sus cartas, Tolkien explicó que el símbolo más importante del pacifismo es Tom Bombadil, el extraño personaje que salva a los hobbits del viejo hombre sauce. Tom no se alinea en ningún bando en la lucha por el anillo. Es tan ajeno a ella que ni siquiera se vuelve invisible cuando se pone el anillo. Pero si bien Tolkien quería demostrar que el pacifismo es un punto de vista común, no lo compartía. Pretendía que el Señor de los Anillos enseñara que a veces es necesario dejar de lado un ideal pacífico y enfrentarse directamente al mal. Como explica en una de sus cartas, la supervivencia de Tom Bombadil depende de la misión de la comunidad. Se podría decir que Tolkien era como Frodo, un guerrero reticente, o sea que empieza a aprender cómo defenderse a través del tiempo. Creía que a veces
los defectos del género humano hacen necesidad la guerra y no rehuía la lucha, pero no se sentía orgulloso de los triunfos militares. Creo que los victoriosos no pueden nunca disfrutar de la victoria, escribió en cierta ocasión. Y así yo creo que terminamos el capítulo de hoy, que ha sido bastante denso, Catalina. Sí, ha sido un capítulo especial, ¿ya? Bueno, desde ya le estamos dando las gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en el capítulo de hoy, en donde entramos un poco más en la intimidad del pensamiento de Tolkien, en lo que quería contarnos, porque re fácil pescar un libro, leerlo como novela y decir, oh, se pasó el libro, tremenda novela, los personajes, si prácticamente los viví. Pero comprender el significado de cada personaje y la intención de cada escena llevada a la realidad, que es en otras palabras, es decodificar el libro, es otra cosa, ¿ya? Así que los invitamos, como siempre lo hace el Compatrimonial Chileno, a que dejen un poquito internet, dejen un poquito la televisión basura y se metan a leer los libros que, bueno, El Señor de los Anillos, uno dice, oh, es un libro moderno, un libro que salió a la venta ahora, pero es bastante antiguo en realidad. Lo que pasa es que ahora lo empezaron a comercializar, pero como ustedes están viendo, este era un proyecto bastante antiguo y que daba cuenta de una crítica social, y no solamente una crítica, sino que también había una predicción de lo que podía pasar con la sociedad de aquellos años si no se reparaba en solucionar los males de que estaban enfermando a las comunidades en esa época, ¿ya? Así que les damos una invitación a todos a que lean más, no importa cuál libro sea con lo que empiecen, pero empiecen. El Señor del Anillo es tan denso, mira lo denso que es, cada vez se pone más denso en la filosofía de lo que quería explicar. Claro, así que ahí vamos a ir viendo. Ya nos han dado bastante tarea algunos. Tenemos por ahí los Narnia, tenemos por ahí alguien que nos pidió, y todavía lo estamos debiendo, un programa sobre el simbolismo hindú. Tenemos por ahí el señor Juan Guillermo Aguilera, que nos sugirió hablar acerca de el rey Arturo, la leyenda arturina. Tenemos pendiente Harry Potter también, que vendría siendo la parte retardada que el destino se encargó de poner en esta mesa que cojeaba, ¿ya? Y bueno, ahí van a ir surgiendo nuevas ideas en la medida que nosotros vayamos avanzando. Le recordamos el Señor de los Anillos no toma en consideración las sociedades oscuras. ¿Quién las toma en consideración? K. Rowling. Sí. Ahí toma en consideración las sociedades oscuras, que vienen mucho después a salir a flote. Y es por eso que todo se une en uno mismo. Claro, Señor del Anillo, después Narnia y después siendo que Rowling viene muchísimos años después. Claro. Pero el destino es sabio. Por eso que dice tiempo al tiempo. Y el destino tuvo que saber equilibrar las fuerzas para que se pudiera cumplir esta no sé cómo llamarla, pero que esta autoprofecía que se hicieron ellos mismos, esta promesa que se hicieron ellos mismos tenía que cumplirse. Y aparece Rowling con los años, y en un momento crucial en donde nosotros estamos viviendo nuevamente un cambio, el mismo cambio que se produce de los países germánicos a lo que desata la Primera y la Segunda Guerra Mundial después. Y por eso que hay que tener tanto cuidado, que hay filósofos que se están volviendo locos porque dicen,
yo estoy comparando lo que sucede ahora con lo que sucedió antes, pero viene con una fuerza despiadada. Las personas que en este momento están leyendo todavía Nostradamus y todos esos señores. Bueno, Nostradamus dice que el 2026 es cuando se viene el desastre. Vayan leyendo también. ¿Y cuánto queda para el 2026? Quedan 8 años, ¿no? No queda nada. O sea que a ver si 8 años no queda nada. Bueno, chiquillos, vamos viendo entonces qué nos depara el futuro con Rincón Patrimonial Chileno. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Martes. El 13 de noviembre, o sea, mañana, martes 13 de noviembre, a las 19 horas, tenemos recorrido patrimonial, pactos con el coludo y otras hierbas, donde nos vamos a juntar en la salida norte del Metro de Universidad Católica, es decir, la salida del CAP. Ahí van a encontrar a Manuel, me van a encontrar a mí esperándolo, listos para iniciar este viaje por los mitos y leyendas urbanos de nuestra querida capital. Y por supuesto, algunos datos curiosos que siempre les vamos soltando en el camino, como por ejemplo algunos por ahí de Rancagua, quizás otros del norte. Bueno, ahí es Rincón Patrimonial Chileno. Los que nos conocen saben de que nos pegamos sus buenos saltos. El más? Día sábado, el extraño caso de Teresita Mijo. Claro, eso dónde, a qué hora y dónde nos vamos a juntar, Manuel. Brujas secuestradoras, sábado a las 19 horas en Plaza Benjamín Vicuña Maquena, sábado 17. Y el domingo 18, mito y leyenda de Barrio Concheitoro, a las 4 de la tarde, en la pileta, usted sabe, sí, la pileta más grande. En la pileta que está ahí. Una de las piletas más grandes de Santiago. Justo frente a Alameda con Carmen. Justo frente a la Iglesia de la Gratitud Nacional. Ahí vamos a empezar nuestra ruta y la vamos a terminar en el interior del Liceo de Aplicaciones, donde nos espera la feria del libro nuevo y usado en la versión de primavera. Así que ya saben, chiquillos, ahí está nuestro calendario de actividades. Cuando ustedes quieran sumarse, las puertas están abiertas, siempre con el aporte voluntario con que nosotros podemos financiar todas las actividades que hacemos durante la semana. Les recordamos nuestra campaña sobre la biblioteca que estamos formando justamente en Barrio Concheitoro, dirección exacta Concheitoro 42. Y que tengan un bonito inicio de semana. ¿Algo más que decir, Manuel? No, nos vamos, yo estoy mal de la garganta. Nos vamos entonces. Muchas gracias. Adiós. Me están trabajando después de lo que dije. Buenas tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas.